En este conversatorio abordaremos el día de hoy un tema muy especial y es el lambrusco producido fuera de Italia. Para eso tendremos la presencia de un gran invitado que estará con nosotros compartiendo en este momento este conversatorio, y él lo presentaré cuando ya tengamos la oportunidad de vincularlo aquí a la conversación. Por aquí veo que ya se están uniendo las personas. Voy a invitar a que se una y comencemos a hablar un poco del lambrusco. Y vamos a hablar del lambrusco fuera de Italia, porque esta cepa con la que se elabora el lambrusco no solo es motivo de producción en Italia, sino que también en algunas regiones del mundo, y hoy hablaremos precisamente de esto. El lambrusco no es solo un vino, sino toda una familia de vinos originarios de la Emilia-Romagna, con estilos que van desde los ligeros hasta los muy frescos y muy estructurados, y también los que están muy enfocados hacia la gastronomía. En cuanto a las principales cepas con las que se puede producir lambrusco, hay varias cepas con las que se puede producir lambrusco, son muchas. Esas cepas está como la lambrusco di Sorbara, la lambrusco Grasparosa di Castelvetro, la lambrusco Salamino di Sante Croce, la lambrusco Reggiano, la lambrusco Mantovano. Y adicional, un poco más allá de esto que les estoy mencionando con los tipos de cepas, también hay unos lambruscos que los vamos a clasificar por su nivel de azúcar. Encontramos los secos, que son los que tienen menos de 9 gramos de azúcar residual por litro. Están los semisecos, que los conocemos como los avocato, que son ligeramente dulces, que están entre 9 y 18 gramos de litro de azúcar residual. Están los semidulces, que son los amables, que están entre 18 y 45, y los amables, que son los dulces, que están más allá de los 45 gramos de azúcar residual. Particularmente, pues, regiones tradicionales donde se produce el lambrusco está la Emilia-Romagna y parte del norte de Italia, en una región que se llama Lombardía. Y hay algunas denominaciones de origen que rigen para las bodegas que quieran participar en los consejos reguladores, como lambrusco di Sorbara, lambrusco Grasparosa di Castelvetro, está lambrusco Salamino di Santa Croce, lambrusco Reggiano, lambrusco Mantovano, denominaciones de origen que nos avalan, digamos, que en algunas regiones, para los vinicultores que quieran hacer parte de esos consejos, como un ente normatizador. Y hoy tengo un invitado muy especial, que ya lo tengo conectado. Él se llama Eduardo Aregal. Eduardo, junto con su esposa, son propietarios de una bodega en Argentina que se llama Bodega Pumalec. Eduardo coordina todas las tareas de la viña y de la bodega y se encarga de hacer los vinos, obviamente de la mano y el trabajo con los winemakers o los enólogos. ¿Por qué quise invitar a Eduardo el día de hoy? Porque descubrí fuera de Italia, como se los acabo de mencionar a manera introductoria en este live, que no solo el lambrusco se produce en regiones como les acabo de mencionar, en Italia, en Emilia-Romagna o en Lombardía, sino que maravillosamente es una cepa que ha pasado el Atlántico, y obviamente en Bodega Pumalec en Argentina me encontré, eso fue un gran hallazgo, un muy buen lambrusco, y tuve la oportunidad hace muy poco tiempo de conocer a Eduardo y conversar con él y enamorarme de su bodega. Y obviamente tengo por aquí nada más y nada menos uno de sus vinos producidos con una uva Grasparosa, que es con la que voy a brindar. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido a mi live desde Medellín. Un saludo fraternal a ti que estás en la tierra del sol y del vino, que es Mendoza, Argentina.
Bienvenido, Eduardo. Gracias, Mauricio, buenas tardes. Gracias por este video, por estar con vos, por reencontrarnos nuevamente junto al vino, junto a esto tan lindo que es el vino en el mundo, el vino en Mendoza, ¿no? Así es, Eduardo. Y hoy hablaremos un espacio muy corto, porque realmente pudiéramos hablar días, semanas, años, meses, qué sé yo, del Lambrusco y de muchos temas del vino, pero hoy el enfoque que yo le quiero dar para que las personas conozcan es el Lambrusco producido fuera de Italia y puntualmente el Lambrusco que está en Mendoza, Argentina, que de alguna manera, ahora que tú nos cuentes un poco sobre la historia, son los pioneros de Graspa Rosa, del Lambrusco Graspa Rosa en Argentina y bueno, y en gran parte de Hispanoamérica. Pumalec es una bodega que enseguida Eduardo nos va a contar un poco, pero este año va por su segunda década, o sea, en octubre, si no estoy mal, ya tiene sus 20 años de estar elaborando unos grandes vinos, como este que me estoy tomando, pues aquí, un buen Lambrusco, que ahorita hablamos obviamente, Eduardo, al respecto. Pero aprovechando tu compañía en este live y agradeciéndote, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado, la viña demanda mucho tiempo, tu familia, has dedicado un espacio para que a través de mi cuenta de Mauricio El Sibarita podamos hablar sobre los lambruscos que no están en Italia. Pero antes de eso, Eduardo, cuéntame un poco para que a manera introductoria las personas conozcan qué es Bodega Pumalec. Bueno, Bodega Pumalec es un proyecto familiar, una bodega chiquitita que construimos con nuestra familia y allá por el año 2009. Y la hicimos con el único sentido, con el único objetivo de elaborar el Lambrusco Graspa Rosa. Nosotros habíamos traído en el 2006 esta variedad de Italia, la habíamos implantado en una finca que tenemos en Ugarteche, Luján de Cuyo. La premisa con la visión de tener un vino propio. Hago esta acotación porque los productores de uva en Mendoza, en general, se dedican solo a la producción primaria de uva, pero pocas veces avanzan este pasito hacia la vinificación de sus propias uvas. Nosotros implantamos esta variedad que trajimos de Italia con esta premisa, con este objetivo de convertirlo en vino, no de vender la uva. Y eso, bueno, nos obligó a hacer la bodega, a hacer Pumalec, que es una bodega que se dedica en exclusivo a este varietal italiano que vos también explicabas, Mauricio, en tu introducción. Entonces, Pumalec es una bodega abocada, dedicada en exclusividad al varietal italiano Lambrusco Graspa Rosa. Sí, eso es importante lo que está mencionando Eduardo Regal en el momento, es porque como al comienzo les mencioné, no solo el Lambrusco se produce el Lambrusco Graspa Rosa, sino de diferentes cepas, porque realmente el Lambrusco no es solo un vino, sino toda una familia, y entre ellas el Lambrusco Graspa Rosa. Y esa cepa es a la que está haciendo mención Eduardo, porque Pumalec hace sus lambruscos, pero de Lambrusco Graspa Rosa, ¿cierto, Eduardo? Así es, tal cual y muy bien como lo explicás, Mauricio, vos. Hay una familia muy grande de lambruscos en Italia. Vos has mencionado aproximadamente unos 5, pero hay varios. Y nosotros, porque en realidad cuando decidimos
traer este varietal italiano, fue el propio vivero de Raucedo quien nos recomendó el Grasparosa por el suelo y el clima de Mendoza, el suelo y el clima de nuestra finca en Ugarteche. Nosotros queríamos trabajar lambrusco y este subvarietal de lambrusco, que es el Grasparosa, viene por recomendación del vivero italiano al cual le compramos las vides. Y bueno, que es un varietal muy afrutado, un varietal muy fresco, un varietal que se adapta muy bien a nuestro clima y a nuestra tierra. Lo que dices tú, Eduardo, como características organolécticas, cuando hablamos de organoléctico para las personas que están, de características organolécticas para las personas que están en el live, es cuando hacemos referencia a los colores, a los aromas, a los sabores, a las texturas, ¿verdad? Que son la tipicidad o el ADN puntual de cada cepa. Hoy lo que nos trae pues al live es Lambrusco Grasparrosa, una de las tantas cepas con la que pueden elaborar estos diferentes lambruscos. Y particularmente hablando del Lambrusco Grasparrosa di Castelvetro, pues hablamos de un vino que se produce de una manera muy puntual, como su uva estructuralmente y en su ADN lo manifiesta. Es un vino muy intenso, es un vino con una muy buena estructura, es un vino que resulta con un color profundo, con unos perfiles organolécticos, con esas noticas de mora, algunos de ciruela, unas noticas especiadas. O sea, es un estilo, bueno, hay muchos estilos obviamente, pero pueden estar entre los secos o los semisecos, aunque obviamente hay diferentes tipos de lambrusco de Grasparrosa que Eduardo nos va a contar. Y hablemos un poquito ahí para redondear esto, para darte otro paso a otra inquietud que tengo, y es que en el proceso de vinificación y ya de desarrollo de la vid en Mendoza, pues obviamente vamos a conjugarlo con unos maridajes muy importantes. Vamos a fusionar ahí Italia y Argentina, y vamos a tener unos buenos maridajes para carnes, porque funciona muy bien. Este testarudo me encanta, con un corte bien graso, bien... Y la etiqueta es como yo, Eduardo, porque en la contraetiqueta dice especialmente para todos aquellos cabezaduras que tienen sueños y los hacen realidad. Eso es mi marca, Mauricio el testarudo, no, Mauricio el Cigarita. Entonces, volviendo al tema del maridaje, entonces, chéverísimo con carnes. Y obviamente si traemos la fusión de la gastronomía italiana, pues ahí están obviamente las pizzas, las pastas con muy buenas bases de pomodoro. Entonces es una cepa muy versátil que nos manifiesta grandes experiencias sensoriales cuando tenemos la oportunidad de tomarnos un muy buen lambrusco, porque es que también, Eduardo, y tú me dirás si es cierto o no, hemos estigmatizado mucho el lambrusco a nivel internacional. Lo hemos dejado ahí como el vinito, ahí como regular, y no es así, ¿cierto, Eduardo? Sí, Italia produce mucho lambrusco, la zona de la Emilia Romana produce mucho lambrusco, pero ciertamente hay un repunte en cuanto a la calidad del lambrusco italiano. Hay una suerte no de preocupación, sino de una tendencia a mejorar los vinos de lambrusco que se están haciendo en Italia. Y los otros días justamente leía una nota de una revista francesa donde hablaba de este crecimiento del lambrusco en Italia en cuanto a la calidad. Pero lo que vos decís es muy cierto. Digamos, el lambrusco es catalogado como un vino de mesa, o como un vinito,
como vos bien decís, Sí. pero nosotros no le dimos importancia a ese prestigio del Lambrusco. Nosotros decidimos elaborar el Lambrusco de la mejor manera posible que podíamos hacerlo, con las mejores técnicas enológicas que teníamos a mano, eh, para obtener lo mejor del Lambrusco. Y realmente es una uva muy versátil, no es una uva fácil, no es una uva, sobre todo para nosotros los mendocinos y para nuestros enólogos que están tan habituados a la elaboración del Malbec o a la elaboración del Cabernet Franc o el Syrah, no nos ha resultado un varietal muy fácil de entender al principio. Y bueno, hemos ido trabajando, hemos estado y seguimos estando todavía en etapa experimental con el varietal, es decir, seguimos experimentando con el varietal, seguimos intentando, creemos que todavía el varietal nos puede dar algo mejor, creemos que todavía no hemos llegado a obtener lo mejor del varietal. El varietal es un varietal muy bondadoso, muy generoso, muy rústico en planta, un varietal que no se enferma, que no es atacado por peronóspera ni por botrytis. Hay que menguar un poco los rendimientos para mejorar la calidad, es decir, el rendimiento en planta, los kilos por hectárea, para poder obtener menos cantidad, pero una mejor materia prima. Esto lo hemos ido haciendo a través del tiempo, es decir, llevamos casi 20 años desde que se implantó, entonces hemos ido trabajando en las podas, sobre todo en las podas, para ir reduciendo la cantidad de yemas, de pitones, que nos den brotes con racimos, para que la planta tenga menos cantidad de brotes, menos cantidad de racimos, y estos racimos sean, digamos, mejores en cuanto al color, al aroma, al sabor, a la estructura. Entonces, este es el diferencial que nosotros hemos hecho a través del tiempo, y con esto no quiero decir que nuestro vino Lambrusco sea mejor de ninguna manera, que de donde proviene, que es de la Emilia Romagna en Italia. Ellos tienen muy buen Lambrusco. Nosotros hemos tratado de hacerlo mejor porque estamos en un mercado muy competitivo. Mendoza es un mercado muy abocado al Malbec y un mercado muy tradicionalista en cuanto a este varietal. Y bueno, resulta muy difícil tratar de imponer o tratar de ir lograrse un lugarcito en el mercado para que acepten un Lambrusco. Bueno, entonces hemos tenido que trabajar muy respetuosamente, muy conscientemente con este varietal, ¿no? Eduardo, una pregunta. Y con toda esta información que nos están transmitiendo, demasiado interesante, porque el tema de hoy es el Lambrusco fuera de Italia, y puntualmente el Lambrusco producido por bodegas Humalec en Argentina, Mendoza. ¿Por qué se les ocurrió la idea de sembrar Lambrusco Grasparrosa, o sea, un pedacito de Italia en Mendoza, adicional a lo que acabas de mencionar? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta, y te agradezco, Mauricio. Acá hay dos factores que nos llevaron a sembrar, a traer, a ocuparnos del Lambrusco. El primero, una suerte de homenaje a mi padre. Mi padre era un tomador de Lambrusco. Él tenía una parra en su casa. Mendoza, por sus condiciones climáticas, acostumbraba años atrás en sus casas tener parrales a modos de sombra. Y estos parrales podían ser de distintas variedades o simplemente de parras híbridas. Pero en este caso mi padre tenía una parra de Lambrusco. Y él de esa parra de Lambrusco obtenía unos kilos de uva y hacía su propio vino, y tenía todos los años sus 300
botellitas de lambrusco, el cual tomaba. Entonces tenemos un homenaje a mi padre, que yo lo recordaba de niño, de chico, porque mi padre lamentablemente yo lo perdí siendo muy joven, todavía no tomaba vino, incluso yo cuando mi padre fallece, y entonces cuando, años después, porque esto digamos se remonta a 20 años atrás, y tomamos la decisión de este varietal lambrusco, pues primero por este homenaje a mi padre, este es el recuerdo de mi padre, y por otro lado, una cuestión distintiva, identitaria. En ese momento, Mendoza se dedicaba casi, te diría, exclusivamente al Malbec. El Malbec nos había posicionado, nos había colocado en el mundo del vino. Gracias al Malbec retomamos este lugar en el mundo, y le estamos muy, muy agradecidos al Malbec por ese espacio que nos ha dado y por ese éxito que hemos tenido con nuestros vinos de Malbec. Pero yo con una idea de futuro, pensé que en algún momento, bueno, el Malbec no es el único varietal, el Malbec no es el único vino, y creí que Mendoza iba a necesitar algo distinto, algo diferente, conocer este varietal, que, bueno, yo lo conocía por mi padre, y que muy pocas personas, incluso hoy en día, acá en Mendoza, lo conocen. No todo el mundo conoce el varietal lambrusco, pero bueno, yo lo conocía por esta historia que te acabo de contar de mi padre, ¿no? Ese es el motivo lambrusco. Es hacerle un homenaje y una evocación a tu padre, que con esos parrales obviamente se tomaba esas poquitas 300 botellas a manera de consumo en la casa, pues, y fue parte pues, de esa esencia que quisiste conmemorar. Ahora, uniendo esta historia tan bonita que nos acabas de mencionar, y mencionaste una palabra ahorita también muy interesante, que era lo del vivero en Italia. Entonces quiero fusionar esas dos, digamos que, ideas para que me expliques, o nos expliques, perdón, cómo llegaron esos primeros plantines de Lambrusco Grasparrosa a Argentina, pues puntualmente a Mendoza. Bueno, nosotros queríamos plantar lambrusco, queríamos tener lambrusco. En Mendoza los viveros no tenían lambrusco, al menos no lo tenían de forma certificada, que nos garantizaran que efectivamente era lambrusco. Hay que tener en cuenta de que los viveros trabajan mucho con material de poda y van haciendo plantines a partir de ese material de poda, y el material de poda se obtienen de fincas que sus encargados, sus propietarios, sus contratistas, creen tener determinados varietales y no siempre están seguros de ello. Entonces, como no había lambrusco certificado en los viveros de Mendoza, tuvimos que ponernos en contacto con un vivero en Italia que nos proveyera de lambrusco certificado. Es decir, un lambrusco que vino incluso con su certificado del varietal. Estos certificación de origen. Perdón, se cortó un poquito el audio. La certificación de origen de los plantines. La certificación, claro, los plantines venían los plantines venían en unos paquetes de 25 plantitas, y cada una de estas plantitas venía con un suncho de plástico y que traía su certificado de varietal, la procedencia, el lugar de Italia y el varietal, el Lambrusco Grasparrosa. Nosotros compramos 36.000, 37.000 plantines a este vivero italiano. Las plantas vinieron en cajas de 250 plantas cada uno, es decir, cada caja, es decir, 10 ataditos de 25 plantas,
estas cajas vinieron por barco, se tuvo que hacer todo un trámite de importación, de compra legal de estas plantas, con su correspondiente factura, carta de porte, de importación. Bueno, se hizo perfectamente bien, y esto lo remarco porque luego nosotros tuvimos, cuando empezamos a elaborar el lambrusco y empezamos a tener nuestras primeras botellitas en el mercado, recibimos un emplazamiento de un consorcio italiano de tutela Vitivini Emilia, donde nos intimaba a sacar del mercado estas botellas de vino que decían Lambrusco Grasparosa y Castelvetro, como vos mencionaste muy bien, ese es el nombre completo. Nosotros usamos solamente Lambrusco Grasparosa, pero nos intimaban al retirar del mercado este varietal, porque estas botellas de vino, porque no podíamos usar el varietal en tanto y en cuanto era un vino de denominación de origen controlado de la Emilia-Romagna. Gracias a que habíamos hecho todo este proceso de importación con su factura correspondiente, con su carta de porte y la transferencia de fondos, y que lo habíamos comprado a un vivero italiano y que decía Lambrusco Grasparosa, y esto tuvimos que demostrárselo a este consorcio. Bueno, es que hoy podemos vinificar el varietal, y me olvido de algo, perdón, no quiero ser extenso tampoco, pero acá en Argentina tampoco existía el Lambrusco Grasparosa. Nosotros Pumalec debió darlo de alta como vitis vinífera en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y para poder vinificarlo con ese nombre. Cuando nosotros hacemos el trámite de alta del varietal, el Instituto Nacional de Vitivinicultura nos solicita que publicáramos edictos por si alguien se oponía a esta alta de este varietal. Entonces, eso también nos sirvió. La compra legal y este trámite que se debió hacer en Argentina para dar de alta el varietal con esta publicación de edictos, nos sirvió para que hoy, bueno, nosotros podamos, sin problemas, comercializar, elaborar y comercializar el Lambrusco Grasparosa. Mira, acá, yo no sé si vos ahí lo podés apreciar. Estos son los certificados con que venía cada atadito de 25 plantas. Acá este certificado es, aparte de la factura y de todos los papeles con que acompañaban las plantas, pero bueno, este certificado es el que da garantía de que estamos hablando efectivamente de Lambrusco Grasparosa. Eso, de unos plantines que provienen de la región italiana, donde se certifica obviamente el Lambrusco Grasparosa di Castelvetro. Así es. Con toda esta parte, digamos, como de antecedentes, de trámites administrativos y jurídicos, obviamente también viene otra parte muy importante, y es ese proceso de conocimiento por parte de los enólogos mendocinos, argentinos, y la adaptación de la cepa al terreno mendocino. Cuéntanos un poco al respecto, porque eso tiene una connotación muy importante para el desarrollo de los Lambruscos Grasparosa y Castelvetro que ustedes tienen hoy día. Sí, sí. A ver, las plantitas eran realmente de extraordinaria calidad. Estos viveros italianos, quizás otros viveros en Europa también, pero realmente son muy buenos. Las plantas eran de excelente calidad fitosanitaria, venían con una muy linda raíz y se adaptaron, no digo fácilmente, porque hay que tener en cuenta de que estas plantitas habían sido arrancadas
en invierno tenemos una contrastación con Europa, entonces es como que, y llegaron en primavera y eso les produjo un estrés, lo cual, si bien todas las plantas brotaron, todas las plantas enraizaron, se demoró un poquito el proceso, un proceso que quizás hubiera sido de 2 años, fue de 3. Es decir, nosotros nuestra primer cosechita la venimos a tener en el año 2009, una cosecha chica que hicimos una primera vinificación, y ahí es donde nos encontramos con la primera expresión de este varietal tan rústico, tan silvestre, que es el Lambrusco grasparosa. Y nos sorprendió, nos agarró un poquito desprevenidos, tanto a nosotros como a los enólogos, y eso nos obligó que fue la parte difícil, a estudiar mucho el varietal, a trabajar mucho con el varietal, y también a construir la bodega rápidamente. Nosotros la bodega la construimos prácticamente en 6, 7 meses, porque habíamos hecho la primera elaboración en la temporada del 2009 y no quisimos esperar más tiempo, y la segunda elaboración, que esa primera elaboración la hicimos en la bodega de un amigo, de un conocido, que nos facilitó las instalaciones para hacer nuestra primera cosecha de Lambrusco, pero nosotros no quisimos esperar más tiempo y tuvimos la bodega terminada para la cosecha del 2010, porque se nos hacía necesario, nosotros y al enólogo, tener casa propia donde poder trabajar con el Lambrusco más tranquilo, para poder experimentar y para poder trabajar. Nos costó y nos sigue costando, Mauricio, trabajar el Lambrusco. En realidad, acá quiero hacerte una pequeña aclaración. El Lambrusco es un varietal que ya su misma palabra lo dice. El Lambrusco es etimológicamente ruscum, rústico, silvestre, espontáneo. Sí. En Italia, el Lambrusco se elabora de manera muy simple y muy espontánea. Se hace un respeto muy cuidadoso de la expresión varietal. Y nosotros acá también hacemos una elaboración respetando la expresión varietal. Pero hemos debido trabajar un poquito en cuanto a la percepción del vino, sin intervenirlo, sin hacerle ninguna práctica enológica invasiva, pero para tratar de suavizarlo un poquitito, para quitarle un poquito esa rusticidad y que se adapte un poquitito al paladar mendocino, al paladar argentino. Pero en sí el varietal no es que sea difícil, es un varietal rústico, un varietal con una aspereza muy, muy linda, con una astringencia muy linda, con una acidez muy linda, con una tanicidad un poquito marcada, también muy agradable, que, como vos dijiste en tu introducción, lo hace muy adecuado para acompañar, muy gastronómico, acompaña muy bien aquellas comidas de alto contenido graso, ricas en aromas y sabores, como es la cocina típica italiana y sobre todo la cocina típica de la Emilia, ¿no? Así es. Y llevando de la mano ese hilo conductor, ¿cómo es tu lectura de la actualidad del comportamiento en el mercado del Lambrusco grasparrosa en Argentina? Y si actualmente hay más viñedos que estén plantando esta cepa. Bueno, el mercado argentino, el Malbec ocupa
el puesto número 1 del mercado argentino, del mercado mendocino, un lugar bien ganado y es el vino preferido. A nosotros en particular nos ha costado mucho a través de los años ir haciendo conocer el varietal, que la gente lo vaya entendiendo, que lo vaya comprendiendo, que lo vaya consumiendo, que lo vaya adoptando. Por suerte, si bien el Malbec está en el puesto número 1 en el ranking de vinos más consumidos, hay un amesetamiento en este crecimiento del mercado del Malbec y empiezan a aparecer, quizás por una cuestión de que el argentino maduró en cuanto a su práctica de tomar vino, a su consumo de vino, fue madurando, fue conociendo y ahí ha ido buscando otras variedades, ha ido aprendiendo a que el vino no solamente es Malbec, sino que hay otros varietales, en este caso el Lambrusco. Entonces, en estos últimos años, digamos, en estos últimos 2 o 3 años, nos encontramos con un mercado más ávido de nuevos varietales, de nuevas experiencias, de nuevos sabores, y bueno, donde nosotros, por suerte, también nos encuentra más experimentados con nuestros vinos mejorados, con nuestros vinos más enriquecidos, para poder satisfacer esa pequeña demanda, porque todavía no es una demanda muy grande, es una pequeña demanda que va creciendo de gente con más experiencia en el consumo del vino y que va buscando cositas nuevas, varietales nuevos, vinos nuevos, nuevos sabores, nuevas experiencias. Y actualmente hay algunos viñedos fuera de Pumalec que estén plantando el Lambrusco Grasparosa. Bueno, Mauricio, yo que sepa no. Por el momento somos los únicos que tenemos Lambrusco Grasparosa, al menos acá en Mendoza, creería que en Argentina también. No conozco de otro proyecto vitivinícola que tenga Lambrusco Grasparosa. Sí, lo que hay es en los portfolios de algunas bodegas a las cuales les hemos vendido un poco de uva, porque son bodegas amigas, le hemos vendido un poco de nuestro Lambrusco. Ellos sí han elaborado a partir de nuestras uvas sus vinos Lambrusco, Grasparosa, ¿no? Perfecto. Vámonos un poquito ya más puntual como a Pumalec. ¿Qué tipos de vino actualmente tiene Pumalec en el mercado? Y si ustedes en la actualidad están haciendo, digamos que exportaciones fuera de Argentina, o solo Pumalec tiene el mercado local argentino. Bueno, nosotros primero te contesto lo de qué vinos estamos haciendo. El Lambrusco Grasparosa es una variedad que se adecua muy bien para vinos espumosos y para vinos tranquilos, vinos fermos. Entonces, tenemos en nuestro portfolio de actualmente 10 etiquetas, tenemos 4 de vinos espumosos y 6 de vinos tranquilos, de los cuales de estos 6 hay 2 que son blend con Malbec, hay 2 que son Malbec Lambrusco. Es decir, que hemos... Qué buen blend ese. Lambrusco Grasparosa con Malbec. Sí, ha salido un vino muy rico, muy suave. Lo hacemos tanto en Testarudo, que es el que vos tenés, como en Fortunato, que es es en Malbec. Tenemos versión Malbec Lambrusco, y que bueno, lo hemos hecho un poquito también para llegar a este mercado que
que sigue buscando el Malbec. Pero es muy interesante la parte de vinos espumosos. Nosotros tenemos, dentro de los vinos espumosos, tenemos uno que es por método Charmat, que es un rosado, y luego tenemos una familia de espumosos por método Champenois, que es bianco, rosa y roso, es decir, blanco, rosado y tinto, o rojo, y que nosotros le damos la categoría de vinos, de vino blanco, o de vino rosado, o de vino rojo, espumoso. Y no queremos llevarlo a ese lugar del espumante tradicional o del champagne, porque no es ahí donde debemos colocar el lambrusco espumoso, sino que es en un vino para acompañar una comida, para acompañar una pizza, una pasta, una carne, pero que puede ser espumoso. También es otro desafío que la bodega está haciendo y que tampoco es fácil, porque al menos el mercado argentino tiene a los espumantes acotados solamente a los festivos, solamente a determinadas fechas, como ocurre también con la sidra, ¿no es cierto? Es decir, a la Navidad, al Año Nuevo, al aniversario, al cumpleaños de 15 y no mucho más. Nosotros nos salimos de este lugar, porque aparte el varietal no es para un champagne, sino que es para un vino, ya sea blanco, tinto o rosado, pero gasificado por método natural, ya sea Charmat o Champenois. Con lo cual tenemos esos 4 vinos espumantes más los otros 6 vinos, 6 vinos tintos o tranquilos. Nosotros hemos tenido en el año 2000, desde el 2018 hasta el 2020, tuvimos la suerte de exportar a través de una importadora californiana nuestros vinos a Estados Unidos. Y hicimos varias remesas, enviamos varios palets de vino a esta distribuidora en Estados Unidos, pero lamentablemente por motivos de la pandemia, esta distribuidora tuvo muchas dificultades económicas y no cerró, pero se vio en la necesidad de acotar su portfolio. Y lamentablemente quedamos afuera de ese portfolio y no pudimos continuar con la exportación, pero habíamos hecho un trabajo muy responsable, muy comprometido, con una inversión muy importante para llegar al mercado norteamericano, y lo hicimos muy bien, y estamos tratando de recomponerlo, tratando de lograr, sí, de tratar de lograrlo nuevamente. Nos interesa muchísimo sacar a nuestro vino, nuestro lambrusco de Mendoza. Nosotros lo vendemos muy bien en Mendoza y lo vendemos muy bien en Argentina, pero queremos llegar a otros mercados también. Bueno, perfecto. Eduardo, yo quiero que nos cuentes un poco, porque pues, obviamente estoy con Testarudo, que es un lambrusco tranquilo, pero también tengo Macanudo, que ya sí es un frisante. Entonces, yo quería preguntarte cuál es la inspiración del diseño de las etiquetas y cuál es el mensaje que ustedes quieren que el consumidor final experimente desde la percepción visual y la presentación de cada botella hasta la experiencia organoléctica al momento de catar los vinos. Bueno, el diseño de las etiquetas tiene 2 componentes, un componente un poco lúdico, un poco de jugar con los nombres, porque nosotros tenemos este vino que se llama Testarudo, tenemos nuestro primer vino, nuestro primer lambrusco se llamó Fortunato, que todavía lo seguimos teniendo, y Fortunato es un nombre típico italiano,
que hace referencia a la persona nacida con fortuna, nacida con suerte. Entonces decidimos que nuestro primer vino, un poco por cábala, un poco por... Hicimos que fuera este fortunato, este nacido con suerte, con fortuna. Luego tuvimos el Pumalec rosado, el espumoso, que Pumalec, bueno, lleva el nombre de la bodega, es la conjunción del apellido materno mío, que es Pujol, y el apellido de mi esposa Laura, que es Malek. Entonces la bodega se llama Pumalec, Pujol Malek, y de ahí nace el nombre, y quisimos que ese espumoso llevara el nombre de la bodega. Luego hicimos el testarudo, que es también una suerte de calificativo de origen italiano que hace referencia a los cabezaduras. Y como vos bien lo dijiste, ¿no? Sí. Testarudo, que es este vino tuvo la participación un sobrino mío que es artista. A él le pedimos este bosquejo que tiene la etiqueta, que es un mosaicismo. Es una disciplina, digamos, dentro del arte, donde en este caso se van pegando mosaiquitos y se hace todo este bosquejo. Y luego esto se fotografió y se convirtió en etiqueta. Hace referencia al dios Baco, a aquellos bacanales de la mitología griega, ¿no es cierto?, que son muy ligados al vino. Y este vino testarudo es un vino muy especial para nosotros porque es el único de nuestros vinos, de nuestro portfolio, que está hecho con levaduras nativas o con levaduras indígenas. Es decir, no usamos levaduras seleccionadas para la fermentación, sino que dejamos que el vino fermente con sus propias levaduras, lo cual es un desafío también, porque acá hay un respeto muy grande hacia la expresión varietal, es decir, nos debemos atener a lo que la uva exprese y al vino que nos salga año tras año. Si bien no es que todos los años salga diferente, pero tiene algunas variaciones, algunos cambios según el clima, según la lluvia, según la carga microbiológica que haya tenido la uva ese año, va a ser el tipo de expresión varietal. Y es un vino que le tenemos un gran aprecio y lo queremos mucho realmente a Testarudo. Luego tenemos otro vino que se llama Cascarrabias, que es este que está por acá, que también, vino con una etiqueta un tanto explosiva. La etiqueta hace referencia a esa expresión de ira típica de los cascarrabias, ¿no es cierto? Entonces tiene una suerte de rayo explosivo, pero de vuelta, son nombres muy casuales, nombres que se nos han ido ocurriendo, que nos han gustado, esto que te decía, un poco jugando, un poco lúdico, pero el otro aspecto, en general, son etiquetas bastante clásicas. Y sacamos este año un nuevo vino que se llama Bórtolo, que es esta etiqueta, y que el abuelo de Laura, mi esposa, se llamaba Ángel Bórtolo. Entonces, lo hicimos en honor a él. Él era un inmigrante italiano que llegó a la Argentina a principios del siglo pasado y se dedicó toda su vida a la herrería. Y en la contraetiqueta hace referencia a este Bórtolo, un poco también en alusión a nuestro Lambrusco, que también llegó de Italia y se forjó en el suelo mendocino, con el clima y el sol de Mendoza. Y luego tenemos el Fortunato,
este que te decía. Lo que pasa es que el Fortunato cambió su etiqueta. Antes teníamos un Fortunato que tenía la figura de un inmigrante, pero acá hicimos una etiqueta que contiene varios signos de la suerte, entre ellos la vaquita de San Antonio, la herradura, el trébol de 4 hojas. ¿Te das cuenta? Mirá, esta era la etiqueta anterior de Fortunato, que hacía alusión al inmigrante por la impronta de nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto se basa mucho en toda la cultura inmigratoria. Hay que tener en cuenta que la Argentina se hizo de inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo italiana y española, ¿no? Pero hay en distintas zonas del país inmigrantes de Alemania, Suiza, vascos, de tantos lados. Entonces tenemos una cultura inmigratoria muy arraigada en nuestra historia. Y bueno, y ese Fortunato, el del inmigrante en la etiqueta, justamente evocaba a este inmigrante que con la fuerza de sus brazos cultivó la tierra y hizo de Mendoza y de la Argentina lo que hoy somos. Es toda una evocación y una conmemoración en cada una de las etiquetas con unas historias muy bonitas. Mirá, me olvidaba de Macanudo, que es la botella que vos, en realidad Macanudo es una familia de espumosos. Claro, ese es el Rosse di Rosse, perdón, este es el Rosse di Rosse y el tuyo es el Rosso di Rosse, y luego tenemos el Bianco di Rosse, que es ¿no? Este es el Bianco di Rosse, que son 3 etiquetas que conforman una familia de etiquetas. Y que, fíjate qué lindo, si vos lo ves en la etiqueta, está conformada por dibujitos. Son los típicos dibujos de los niños de 5 o 6 años. Estos son dibujitos de un hijo nuestro. Estos típicos dibujitos que los chicos te hacen y que te van regalando, que te los hacen en la mesa, que te los hacen en el piso, que te los hacen en la habitación y te los van dando. Mirá papá, mirá mamá. Bueno, con todos esos dibujitos de Valentín, conformamos estas 3 etiquetas de estos 3 vinos macanudos. Y acá, digamos, de alguna manera se advierte la profunda connotación familiar que tiene esta bodeguita Pumalec, ¿no? Súper bonito toda esa concepción del diseño, las etiquetas, los mensajes, que pues obviamente también tiene una influencia bien importante al momento de la compra, porque cuando estamos en un lineal o en una góndola, las etiquetas llaman mucho la atención y las personas somos de por sí muy visuales. Eduardo, para ir cerrando un poco ya este interesante live, cuéntanos un poco de dónde está ubicada la bodega en Argentina y si Pumalec es una bodega que ofrece experiencias de enoturismo abiertas al público en general. Bien, bueno, Mauricio, nuestra bodega está ubicada en Mendoza. Mendoza es una de las 24 provincias que tiene la República Argentina, norte-oeste de la República Argentina, pegada a la cordillera de los Andes, limita con Chile, con la República de Chile, que está al lado nuestro, y en Mendoza a su vez estamos en la zona centro-norte de Mendoza, que vendría centro-sur, perdón, porque norte ya sería lo que es la Valle. Estamos centro-sur de Mendoza, que es Luján de Cuyo, y dentro de Luján de Cuyo en el distrito de Ugarteche. Esto está dentro de la primera zona vitivinícola de la provincia, que es Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, el Valle de Uco en general.
Y nosotros estamos ahí, estamos sobre la ruta 40, que es la ruta que conduce tanto a Tupungato como a Tunuyán, a unos 36 kilómetros de la ciudad de Mendoza, por ruta, por acceso. Es un acceso lindo que demora 30 minutos en llegar a la bodega. Y tenemos, por supuesto, recibimos visitas con mucho agrado a nuestra bodega, no de la manera tradicional, digamos, de esta manera turística que se hace en general, sino que nosotros nos enfocamos más en grupos más pequeños, de 8 o 12 personas, de 2 a 12 personas, en realidad, en grupos chicos, donde lo que nos interesa es transmitirles nuestra experiencia, que conozcan nuestro proyecto, que conozcan nuestra historia, porque hemos ido construyendo una historia real, una historia genuina a través del tiempo, y por la cual nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy contentos y tenemos mucha emoción de ello. Y entonces queremos transmitirle esto a la gente y nos parece la mejor manera hacerlo a través de grupos pequeños con los cuales interactuamos de manera directa, es decir, lo hacemos tanto yo como Laura, estamos ahí en las visitas, hacemos un recorrido por la bodega, hacemos un recorrido por una vista al viñedo, a nuestro depósito de producto terminado, y luego tenemos una sala muy linda que hemos acondicionado, que era una vieja casona que tenía la finca de hace 100 años atrás y que la arreglamos muy bonita para que podamos recibir cómodamente a nuestros invitados, con lo cual en realidad no nos interesa el turismo masivo, no nos interesa tener la bodega atestada de gente conociendo el lugar, sino que pequeños grupitos con los cuales nos podamos asentar a conversar del vino, a compartir nuestro vino, a charlar un poquito y que ellos se sientan como en su casa y muy agradable. Esta es la experiencia que estamos ofreciendo. Perfecto. Bueno, Eduardo, y para concluir ya este maravilloso live, un mensaje que tengas que darle a las personas que están viendo este Instagram Live sobre el Lambrusco Grasparrosa de Castelvetro fuera de Italia. Bueno, que se atrevan a tomarlo, que se animen a probar, en el caso de nuestro vino, de nuestro Lambrusco, que elaboramos nosotros, a probar algo muy genuino, producto muy real, un producto muy lindo, con mucho cariño, con mucho espíritu, con mucho amor, que se nota en el vino, que lo van a poder apreciar, que se atrevan, que se animen a probar un Lambrusco de Bodega Pumaré. Y siempre con responsabilidad. Creo de que es una gran responsabilidad de las bodegas, animar al consumo de vino responsable, al consumo de vino en las cantidades razonables, siempre sabiendo de que el vino no es una bebida para saciar la sed, sino que es una bebida para deleitarse, para probarla. Saciamos la sed con agua y nos deleitamos con el vino. Es muy importante, Mauricio, trabajar en este sentido del consumo responsable de vino, que la gente lo tome como gusto, como una sensación, como una experiencia, que se deleite con él, y que sacie la sed con agua o con otra bebida, no sé por qué. Eduardo, muchas gracias. Nos acompañó Eduardo
uno de los propietarios de Bodega Pumalec, junto con su esposa Laura, quien muy amablemente aceptaron esta invitación para generar este espacio alrededor del mundo del vino. Y así de igual manera, Eduardo, como el Malbec cruzó el Atlántico desde Cahors, el Lambrusco cruzó el Atlántico desde la Emilia Romana, y hoy Pumalec plantó la bandera del Lambrusco, Grasparrosa y Castelvetro en Mendoza. Eduardo, muchas gracias por habernos ilustrado, habernos contado historias, habernos hablado un poco de Pumalec, y para mí es un honor haberte conocido en persona y haber tomado tus vinos. Y bueno, salud por este gran encuentro, y recordemos que el Lambrusco ha vivido una transformación que pasó de ser percibido como un vino simple y dulce a convertirse en una categoría seria, fresca y gastronómica, y hoy los mejores ejemplos secos están conquistando mesas en la alta gastronomía, y Pumalec es uno de esos grandes pioneros de Lambrusco, Grasparrosa y Castelvetro fuera de su origen. Saludos, Eduardo, saludos a Laura, y un brindis por todos ustedes, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Mauricio, gracias.